Empecemos a grabar. Bueno, otro de los tratamientos que se tiene que tener en cuenta en los pacientes que tienen neumonía es que presentan secreciones espesas y viscosas, por lo tanto se recomienda a estos estos pacientes que aumenten la ingesta de líquido. A veces el paciente tiene dificultad para la ingesta de líquido, se le aumente el plan de hidratación. ¿Para qué? Para que de esta manera ayude, ¿sí?, a fluidificar la expectoración y se pueda expectorar mucho mejor. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esto. Obviamente tiene que haber un control de ingreso y egreso, porque al haber un aumento de administración que puede tener por vía intravenosa, también tenemos que tener en cuenta los ingresos y egresos, ¿sí? Si no podemos generar una sobrehidratación. Todo ayuda, pero siempre tiene que haber un control de los ingresos y egresos. Bien, la oxigenoterapia también va a ser otro tratamiento que va a estar incluido dentro de los pacientes con neumonía, porque estos pacientes, como les decía hace un rato, pueden presentar o generalmente presentan taquipnea o hipoxia, ¿sí? Por lo tanto, al ver esta inflamación de la membrana alveolo-capilar, hace que esa difusión de gases, ¿sí?, esté comprometida. Por lo tanto, lo que va a hacer la oxigenoterapia, más los broncodilatadores, más el tratamiento de antibióticos para de alguna manera frenar, ¿sí?, la infección, va a mejorar la oxigenación de la sangre y los tejidos, ¿sí? Entonces, eso también, el oxígeno siempre controlando que es a bajo flujo y de acuerdo a la demanda del paciente, que yo voy a obtener, qué demanda tenga el paciente, voy a utilizar, ¿sí?, la oximetría. Generalmente lo que se usan en estos pacientes son sistemas de bajo flujo, como son las cánulas nasal, o la máscara facial, que es la famosa máscara que uno ve simple, como si fuera una nebulización. A veces también se le va a agregar a estos pacientes nebulizaciones con broncodilatadores, o estos pacientes a veces, si están muy comprometidos a nivel alveolar, hay un compromiso importante, una neumonía muy exacerbada, lo que a veces se le agregan a estos pacientes son un sistema de alto flujo. Y aquí ya se va a utilizar otro tipo de dispositivo que le va a permitir, ¿sí?, un mayor flujo o un flujo más alto de oxígeno, que las más comunes que uno puede llegar a utilizar son la máscara de Venturi. Las cánulas nasales, uno tiene que tener en cuenta que solamente va a tener un flujo de 2 a 6 litros. Si llega un paciente que le toque llevar el oxígeno a 6 litros, yo ya dejaría de usar cánula nasal. ¿Por qué? Porque el máximo que uno puede pasar, la concentración de oxígeno puede pasar, o la velocidad que puede pasar de flujo a través de la cánula es 6 litros. Y ya 6 litros el dispositivo se está saturando. Por lo tanto, no esperemos llegar a 6. ¿Sí? Si con 5 litros ya el paciente la saturación no mejora, ¿sí?, debemos cambiar a la máscara siguiente, que lo que se va a usar, o el dispositivo siguiente, que el que se va a usar va a ser la máscara facial. ¿Sí? La máscara facial simple va a permitir, ¿sí?, ya a tener de 5 litros a 8 litros. Por eso les decía, ve que ya con 5 litros ya la máquina facial funciona, como mínimo 5 litros. Por lo tanto, un paciente que ya con 5 litros la saturación de oxígeno no me mejora, sino que empeora, directamente pasa a la máscara facial, que esa máscara facial me va a permitir llegar hasta 8 litros, que en una cánula nasal no me permite llegar a los 8 litros. Y cuando les decía que ya cuando hay que utilizar de alto flujo, ¿sí?, el alto flujo lo que va a permitir, ¿sí?, es una concentración, ¿sí?, de flujo mucho mayor. Bien, acá también se va a tener en cuenta los drenajes posturales. Eso también va a facilitar de alguna manera, ¿sí?, a que con broncodilatadores o nebulizaciones, antes de comenzar con los drenajes posturales, esos cambios, ¿sí?, de postura, esos cambios de posición, va a ayudar de alguna manera a que el paciente pueda, ¿sí?, expectorar, ¿sí?, las secreciones, ¿sí?, y que las secreciones, al ser tan densas, con estos cambios, ¿sí?, pueden uno movilizarlo con más facilidad. ¿Qué cuidados de enfermería
se debe tener en cuenta en estos pacientes cursando neumonía? Bueno, mantener la limpieza de las vías aéreas es muy importante, porque al paciente, al generar hipersecreción de mucosidad, las vías respiratorias que no estén adecuadas van a dificultar la ventilación. Por lo tanto, si ya esa ventilación está afectada a nivel alveolar, ¿sí? Si tenemos una vía respiratoria alta, no permeable, también vamos a dificultar aún más la entrada de oxígeno. Valorar siempre el patrón respiratorio. Esto me va a permitir a mí detectar si el paciente está empeorando su cuadro, hay una complicación de su patrón respiratorio, o que el oxígeno que está recibiendo no es suficiente, ¿sí? Y también debemos valorar la intolerancia a la actividad. Estos tipos de pacientes se agitan fácilmente, presentan disnea, por lo tanto tienen que reducir los que más que pueda su actividad, porque recuerden que generando actividad voy a necesitar más oxígeno, y el oxígeno es lo que el paciente tiene en menor proporción. No, acá me preguntan si el paciente con neumonía necesita aislamiento respiratorio. No, los únicos que por infectología a nivel mundial que necesitan aislamiento respiratorio son pacientes con tuberculosis, pacientes con sarampión, y no, hay otro más que en este momento no me acuerdo, pero un paciente con neumonía no se encuentra con aislamiento respiratorio. No, porque no es contagiosa. Acuérdense que los que necesitan aislamiento porque contagia, ¿sí? Yo una neumonía no la contagio. Yo puedo estar en contacto con un paciente con neumonía y no me voy a contagiar. No se transmite por las vías aéreas. Y bueno, y entonces, como les decía, otro cuidado de enfermería importante es valorar la intolerancia de la actividad. Sus pacientes se cansan con facilidad, por lo tanto, es parte de nuestra actividad y cuidado de enfermería, que ciertas actividades vitales que el paciente necesita, ayudarlo, ¿sí? Para disminuirle esa actividad física que va a generar una necesidad mayor de oxígeno y que el paciente en este momento los tiene restringido. Los riesgos potenciales que pueden tener estos pacientes con una neumonía, una de los más que se generan, o más habituales, son derrames pleurales, ¿sí? Hay una gran exudación en los cuales se comienza a acumular líquido exudado, ¿sí? En el espacio pleural, y eso no le da el espacio suficiente para que el pulmón se pueda, la distensión pulmonar. Otra de los riesgos potenciales es la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Si este intercambio, esta ventilación-perfusión se complica aún más, no genera un intercambio adecuado o mínimo, el paciente va a entrar en una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, este paciente con insuficiencia respiratoria se puede colapsar el paciente, en lo cual va a generar que necesite respiración artificial. Y otra de las riesgos potenciales que tiene, que a veces lo que ocurre es que hay atelectasia. La atelectasia es cuando uno de los pulmones se colapsa y no puede realizar, ¿sí? La distensión que tiene que realizar, el trabajo, la mecánica respiratoria que tiene que realizar el pulmón, porque el pulmón no tiene lo suficientemente capacidad, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, un pulmón normal y otro pulmón que está, ¿sí? Con una atelectasia, o sea que perdió ese espacio, por lo tanto, este paciente tiene que recuperar, ¿sí? A veces necesita de drenajes pleurales para recuperar la funcionalidad de este pulmón. Es una de las complicaciones que más se generan. Sí, la de bajo flujo, acá me preguntan si la de Venturi solamente es de alto flujo. Dentro de las que vamos a ver nosotros, las más habituales, existen una variedad de máscaras, pero las de bajo flujo son cánula nasal, o la famosa bigotera, y la máscara facial. Esas son de bajo flujo. Y la de alto flujo son las de Venturi. ¿Por qué de alto flujo la de Venturi? Porque ustedes van a ver que tiene una serie de graduación que me permite a mí llevar a altas dosis de oxígeno, en la cual la máscara facial y obviamente en la cánula nasal no me lo va a permitir, ¿sí? Aparte hay más intercambio de gases,
¿sí? con la de Venturi. Pero de las que más habituales que vamos a tratar nosotros, tienen esa. La única conocida de alto flujo es la de Venturi. Bien, vamos a ver ahora un caso clínico en la cual vamos a ver un poquito de cómo lo podemos desarrollar, ¿sí? Vamos a ver con todo lo que vimos, cómo podemos ver qué es lo que encontramos en este paciente que les voy a presentar ahora. Bien, acá dice que es un paciente de 85 años, que ingresa al servicio de emergencia por fatiga, tos productiva de 8 a 10 días de evolución. En la entrevista el paciente refiere pérdida de peso, con anorexia, es tabaquista. En el momento del examen físico se encuentra consciente, orientado, no disneico, con una tos productiva, con esputos purulentos, hemópticos, tiene una tensión arterial de 130 a 70 milímetros de mercurio, una temperatura corporal de 37,6, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, y lo que le pide el médico es solicita 3 muestras de esputo seriada y una radiografía de tórax. Bien, con esta presentación o con esta descripción que tiene el caso, si uno tendría que tener como sospecha qué tipo de patología podría estar cursando el paciente, ¿cuál ustedes se enfocarían más? Tuberculosis, por Bien. los esputos purulentos hemópticos. Bien, bien. Una de las características puede ser que hace que el paciente yo lo pueda diferenciar o decir, bueno, está cursando, ¿sí? Como sospecha de una tuberculosis, algo muy, muy significativo, o una de las manifestaciones muy significativas es el esputo hemóptico, ¿sí? Que es muy raro que lo tenga otra patología, pero esta manifestación es muy clásica y en la cual diferencia del resto. Y hay otra más que también genera que estos pacientes, ¿sí? con tuberculosis también hay de 2 a 3 manifestaciones que son muy, muy características del tuberculoso. Uno es esta, ¿sí? Los pacientes con tos productivas hemópticas. Y el otro es la pérdida de peso, ¿sí? Estos pacientes muy habitual que van a llegar muy adelgazados, ¿sí? Por el tema de que estos pacientes pierden las ganas de comer. Por lo tanto, y aparte a veces tienen un estilo de vida no muy adecuada, ¿sí? No muy equilibrada. Por lo tanto, eso hace también que el paciente no tenga una buena dieta. Por lo tanto, sí, esto me lleva a mí que el paciente puede cursar una tuberculosis, aparte es tabaquista. No olvidemos que también que uno de los factores de riesgo a veces que pueden generar estos es el tabaquismo. A eso también se le agrega al paciente, bueno, con anorexia. Sí, podemos decir que está dentro de los parámetros de considerarlo una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Bien, ¿y cuál es? Bueno, acá están cuáles los motivos que uno puede decir fundamento que una tuberculosis pulmonar. Bueno, tiene una tos productiva de 8 a 10 días de evolución, esos esputos son purulentos y hemópticos, hay pérdida de peso sin causa conocida, acá ¿sí? Simplemente dice que está con anorexia, y está fatigado también el paciente, tiene una febrícula, ¿sí? Las cuales le decía yo que estos pacientes generan a veces, ¿sí? Por la mañana y por la noche, o por la noche una sudoración profusa y por la mañana febrícula, ¿sí? Entonces, de alguna manera tienen ciertas características, manifestaciones de paciente que está cursando en un cuadro de tuberculosis pulmonar. Bien, entonces, ¿qué haría yo qué harían ustedes como enfermero? ¿Sí? Acá yo les doy una pequeña ayuda como pauta principal. Hay una sospecha que este paciente ya está cursando una
una tuberculosis. Y bueno, este paciente está en la guardia y hay que terminar de hacerle ese estudio y evaluarlo más para de alguna manera, la sospecha que tenemos, ¿sí?, confirmar que esté cursando una tuberculosis. Una de las medidas a tener en cuenta, entonces, ubicar al paciente en la habitación individual. Si este paciente va a continuar en la guardia hasta terminar los estudios y confirmar que está cursando y que requiere de hospitalización, se le va a colocar al paciente el barbijo, ¿sí?, para que el paciente, si tiene que toser y al respirar y toser, no comienza a diseminar el bacilo. Si este paciente ya decide internarlo, el paciente tiene que ir a una habitación individual. Acuérdense que eso es lo que llamamos el aislamiento respiratorio. ¿Qué características tienen que tener estas habitaciones? ¿O cómo debería ser? Si vamos a un hospital de clínica a hacer las prácticas, no vamos a encontrar este tipo de habitación. Pero ¿qué dice la infectología? Que las habitaciones con este tipo de pacientes que ingresen tienen que tener presión negativa, ¿sí?, respecto al pasillo. Es decir, que cuando yo abro la puerta de la habitación del paciente, esa apertura no me permite a mí atraer todo lo que hay en el medio ambiente del paciente para llevarlo al pasillo. Por lo tanto, esas habitaciones que tienen presión negativa hace de cuando yo abra la puerta, van a ver que alguna vez que tengan experiencia, van a abrir la puerta y le va a hacer como una fuerza, ¿sí?, que le cueste abrir la puerta. Eso se llama presión negativa. Eso permite que cuando yo abra, todo lo que hay en el medio ambiente que yo estoy abriendo no se va hacia afuera, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí deberían tener los pacientes con tuberculosis que se los aíslan por un aislamiento respiratorio, esa habitación tiene que tener presión negativa por este fundamento. Y aparte deberían tener ciertos filtros que hagan un filtrado del aire en medio ambiente. De esta manera está filtrando las partículas. Estos son cuidados específicos que en lugares privados cumplen con todas estas, que deberían cumplir con todas estas características. En caso de contar con aire acondicionado, que este paciente, o es un lugar que hay aire acondicionado, debe ser individual para la habitación, o sea, no usar un aire acondicionado que sea central, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se va a través donde aparece el aire, donde se filtra el aire, puede suspenderse estos vacilos y circular para otras habitaciones. Por lo tanto, es necesario que esta habitación, si se va a utilizar para este tipo de paciente, el aire acondicionado sea individual. En caso que el paciente sienta necesidad de falta de aire, puede abrir las ventanas el paciente de la habitación, siempre y cuando esas ventanas, ¿sí?, vayan a un espacio verde, vaya hacia afuera, ¿sí? No abrir una ventana, que a veces pasa a abrir una ventana que da al pasillo. Esas son ciertas características que uno tiene que tener para tener en cuenta de cuidado del paciente y también a evitar la diseminación de este bacilo. La puerta de la habitación siempre tiene que estar cerrada. Como les decía, la higiene de mano es importante antes y después de estar con el paciente. Usar algún antiséptico o algún jabón antiséptico o con solución alcohol. No olvidar usar toda persona que ingresa. Obviamente estos pacientes no pueden tener acompañante. Generalmente están aislados, por lo tanto, el único que ingresa es médico y enfermero. A veces también, si va a ingresar el alimento, la camarera o el camarero tiene que usar barbijo, y si no, el mismo enfermero va a ingresar la alimentación del paciente y va a retirar, ¿sí?, la bandeja del paciente. Todos los que ingresan ahí tienen que tener el barbijo N95. Y ese barbijo N95 es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tener un barbijo en la puerta de la habitación para que todos los que entren usen el barbijo, sino es de manera individual. Y otra cosa importante es identificar, ¿sí?, la habitación del paciente, donde la identificación quiere decir que uno le ponga aislamiento respiratorio. De esta manera generamos una precaución de aislamiento en la cual todos van a saber que para ingresar a esa habitación se requiere de ciertos elementos de protección personal. Y acá, bueno, ahí les puse yo una imagen de un barbijo N95, que hoy ya es conocido a nivel por todos es conocido por el tema que hoy se utiliza muchísimo. Bien, vamos a ver ahora con este paciente que vimos, ¿qué les parece a ustedes que puede ser la actividad vital alterada?
que presenta el paciente. Respiración. Bien, la respiración va a ser 1. Otra cosa que a veces está muy discutido, pero para mí, para mi criterio, una de las cosas que tiene también alterada el paciente es el entorno seguro. Este paciente tiene una gran facilidad de diseminar el bacilo, por lo tanto el entorno seguro para mí se encuentra alterado, por lo tanto ese paciente requiere de un aislamiento respiratorio sí o sí. Hay otros que opinan que la actividad vital en entorno seguro no está alterada para el paciente, sino para su entorno, ¿sí? Pero está bien, cada cual uno puede opinar, pero para mí me parece que el entorno seguro del paciente se encuentra alterado. Obviamente que la respiración va a estar, una de las actividades vital que va a estar alterada por la actitud productiva, por la hemóptisis, ¿sí? Por la fatiga. Bien, otra alteración alterada, obviamente la alimentación, en eso estamos de acuerdo. Un paciente que está con pérdida de peso, con anorexia, de esa manera a mí me está indicando que este paciente tiene una alteración de la alimentación, ¿sí? De la AB alimentación. La temperatura corporal podría estar modificada o alterada. Sí, hay una pequeña febrícula en la cual me permite a mí que este paciente ya no tiene un equilibrio de la temperatura corporal. Aunque sea mínima, aunque sea una febrícula, este paciente se encuentra alterada ese AB. Bien. ¿Qué harían ustedes como primera medida diagnóstico de enfermería hasta un paciente que se encuentra de esta característica? ¿Qué tratarían primero? La respiración, la alimentación, el entorno seguro, si es que están de acuerdo con el entorno seguro. ¿Qué les parece a ustedes que podríamos generar como un diagnóstico? El entorno seguro. Bien, los que estén de acuerdo conmigo, que no es que tienen que estar de acuerdo, el entorno seguro sería para mí una de las prioridades que tiene que tener el paciente, ¿sí? Yo como enfermero tengo que tener en cuenta ese diagnóstico para realizar cuidados. Caso contrario, no está mal que se trate primero la AB respiración, ¿sí? Tampoco está mal, en la cual me va a permitir a mí hacer todos los cuidados de enfermería, pero siempre y cuando tengo que recalcar en alguna parte la importancia del aislamiento respiratorio, ¿sí? Entonces, si vamos a decir que la alteración de entorno seguro que podemos poner como diagnóstico de enfermería, sabemos que esa alteración se debe, ¿por qué? Porque hay un aislamiento respiratorio, ¿sí? A veces la discusión es porque dice que el aislamiento respiratorio no es una manifestación, por lo tanto no lo manifiesta el paciente. Por lo tanto, por eso a veces cuesta un poco el poder decir que el aislamiento o el entorno seguro está alterado, ¿sí? Pero bueno, uno a veces lo puede justificar o puede reforzarlo y decir, bueno, sí, comienzo con la alteración AB respiración, pero tengo en cuenta que este paciente con esta alteración tiene una característica particular, necesita un aislamiento respiratorio, ¿sí? Entonces, no habría problema. Y el origen de por qué está el entorno seguro alterado es por el proceso infeccioso, ¿sí? Sabemos que se disemina con mucha facilidad, por lo tanto, eso sería el origen por qué está con aislamiento respiratorio y por qué tiene alterado el entorno seguro. Y lo que vamos a necesitar nosotros es que restaurar el entorno seguro. ¿Para qué? Para evitar que se disemine este bacilo. Esa es una de las cuidados de enfermería importante en pacientes con tuberculosis, es esto, que no se disemine, porque si no cumplimos con estas medidas y hay una diseminación de este bacilo, va a generar, ¿sí?, un caos, ¿sí?, a nivel intrahospitalario. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué intervención hacemos para el aislamiento respiratorio? Todo lo que vimos hace un rato, ¿sí? Colocar al paciente en la unidad del paciente individual, utilizar barbijo N95, tipo 95, al ingreso de la habitación, lavarse las manos antes y después, restringir las visitas del paciente, ¿sí? Todo tipo de acciones que me permitan a mí reforzar el aislamiento respiratorio. Perdón, sí, dije bien, el aislamiento respiratorio. Bien, entonces, y el otro, como dijimos recién, la alteración de la respiración-circulación,
¿Qué les parece a ustedes cuál sería la manifestación de esta AB alterada? Ay, ¿qué iba a decir? No. Tos productiva iba a decir, Tos pero bueno. productiva, sí. Otra cosa importante, si tengo que elegir entre la tos productiva, lo que me permite también a mí, la hemóptisis, ¿sí? Esta expectoración, porque eso está bien, es una tos productiva, pero que está hemóptica, ¿sí? Me tiene que llamar la atención, me tiene que preocupar, porque no es una tos común que puede tener otro paciente con un trastorno respiratorio, en la cual expectora secreciones, ¿sí? En este son secreciones, pero aparte de eso se le suma un sangrado. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta, porque a veces este sangrado, esta lesión que tiene a nivel alveolar, puede generar un sangrado importante en la cual el paciente se me puede descompensar. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que este paciente tiene alteración de la respiración, ¿sí? Por esta hemóptisis o por esta expectoración sanguinolenta. ¿Por qué se produce eso? Bueno, como ahí les puse yo, hay un daño, acuérdense que genera una lesión granulomatosa, por lo tanto, esta lesión que produce a nivel alveolar hace que a ustedes se recuerdan cómo se encuentran los alveolos, se encuentran rodeados de capilares, por lo tanto esos capilares también impacta este daño granulomatoso y hace que estos capilares se lesionen, ¿sí? Y generen este tipo de sangrado en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, por eso el paciente expectora de esta manera. Hay que tener en cuenta, y sí, porque a veces puede expectorar un volumen importante el paciente que nos genere, ¿sí? alguna complejidad o poner, ¿sí? En peligro la vida del paciente. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Bueno, siempre es restablecer la respiración, o respiración-circulación, y lo que vamos a tener que mantener es la microcirculación pulmonar, o sea, esa circulación pequeña, capilar que tienen los pulmones, mantenerla, porque lo que está pasando acá es que hay ¿sí? una extravasación de la sangre debido a que estos capilares están lesionados. Bueno, por lo tanto, nada, es control, evaluar periódicamente o evaluar continuamente la expectoración. A veces también lo que se le pide, valorar la hemodinamia del paciente. A veces lo que va a cambiar en un paciente que está con una hemoptisis importante, lo que va a cambiar rápidamente va a ser la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, va a ser un control minucioso de los signos vitales, haciendo hincapié en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca, que eso los va a mostrar de alguna manera ser significativo ante una hipovolemia, ¿sí? Eso sería, ¿sí? Como algo prioritario. Otro diagnóstico, ¿sí? De prioridad también, que está dentro de la respiración, es la tos preproductiva, ¿sí? También esa tos a veces hay que darle un cuidado, porque bueno, esa tos también se genera por el proceso infeccioso. Ustedes no se acuerdan, acuérdense que este proceso infeccioso hace que se genere esta gran cantidad de secreciones y que también en el paciente hace que tenga dificultad o que, aparte también, toda esa mucosidad altere también la ventilación-perfusión. Por lo tanto, uno de los objetivos nuestros va a ser restablecer la respiración manteniendo la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿sí? También es importante, y ahí lo que vamos a indicar es posicionar al paciente, que el paciente realice cambios posturales, que el paciente aumente la ingesta de líquido, caso contrario, aumentar el plan de hidratación parenteral, ¿sí? Eso me permite de alguna manera también mantener permeable, ¿sí? Esa vía respiratoria. Podemos encontrar otro objetivo más, que es la alteración de la alimentación. Acuérdense que este paciente también es ya de menor prioridad, ¿sí? Pero también, pongo como un ejemplo, se encuentra alterado un paciente que está, ¿sí? Con pérdida de peso por anorexia y que no hay una causa específica, ¿sí? Normalmente estos pacientes que presentan tuberculosis, la causa de que no tenga necesidad de comer, esa gana de tener apetito, se debe a que hay un cambio en la actividad metabólica,
¿sí? Todo este proceso infeccioso hace que haya una variación de la actividad metabólica, y esa actividad metabólica genera en el paciente una falta de deseo de apetito. Por eso el paciente no quiere comer, no tiene ganas de comer, y hace que el paciente, ¿sí?, tenga esta pérdida de peso importante. Entonces, el objetivo nuestro va a ser restablecer esa alimentación, ¿sí?, generando, obviamente, con una intervención interdisciplinaria con nutrición, de generarle una dieta hipercalórica. ¿Se acuerdan que decíamos de que coman menos porciones pequeñas, pero mucho más seguidas? Pero que a su vez estas porciones pequeñas tengan hipercalorías, para generarle en el paciente toda esa necesidad que requiere de nutrientes y calorías para la actividad metabólica, sobre todo, y generar, sí, una mejoría en la evolución favorable de la tuberculosis. Bien, y acá podemos generar un factor de riesgo, un riesgo potencial. ¿Se acuerdan ustedes cuál podría ser los riesgos potenciales de un paciente que está con tuberculosis? Derrame pleural, insuficiencia respiratoria y atelectasia, ¿no? Sí, sí. La atelectasia se da mucho más en las neumonías, ¿sí? Acuérdense que eso se da mucho más en las neumonías. Pero bueno, uno de los riesgos, creo que puse dos o tres, no me acuerdo, pero uno de los riesgos potenciales puede ser puede alterarse el entorno seguro, ¿sí? El entorno seguro se puede alterar, ¿por qué? Porque si no se cumplen las medidas de bioseguridad, cualquiera entra a la habitación, no me pongo barbijo N95, el paciente anda por el pasillo, ¿sí?, saludando a todo el mundo. Bueno, eso puede poner en riesgo, ¿sí?, el entorno seguro del paciente, porque el paciente va a estar diseminando el bacilo. Por lo tanto, uno de los objetivos sería, del riesgo potencial, es prevenir la diseminación del bacilo. Eso sería como uno de los riesgos. Y bueno, el tema sería las intervenciones, todo el cumplimiento que se debe tratar de supervisar que se haga para evitar contagio al propio personal y también diseminarlo por toda la institución. Bueno, otro riesgo potencial, ¿se acuerdan que yo le decía que a veces lo que tiene el paciente es que no cumple con el tratamiento, porque le cuesta cumplir con el tratamiento, porque tiene efectos colaterales? Por lo tanto, un riesgo potencial es la alteración de la comunicación. Estos pacientes, los ponemos acá porque Roper genera que todo lo que no sea alteración que sea entre entender ciertos tratamientos es por una falta de comunicación o una comunicación ineficaz. Entonces, como yo le decía, que es de gran importancia la educación que realiza la enfermera durante la estadía del paciente hospitalizado, que entienda la importancia del cumplimiento terapéutico, porque este cumplimiento lo va a tener que hacer hasta un año. Acuérdense que lo va a terminar en su domicilio, en su hogar. Por lo tanto, tenemos que llegar a que el paciente entienda la necesidad de cumplir con el tratamiento. Por lo tanto, un riesgo potencial que puede suceder en estos pacientes es que se altere la AB comunicación. ¿Por qué? Por el cumplimiento ineficaz del régimen terapéutico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como enfermero para que no llegue a esto es fortalecer la comunicación, ¿sí?, reforzando que el paciente comprenda la importancia del cumplimiento del tratamiento farmacológico, ¿sí? Y eso uno puede planificarse conversaciones diarias, darle conocimiento o darle información sobre por qué se debe cumplir con el tratamiento farmacológico, hacerlo entender que aunque se siente bien por el cumplimiento que está haciendo del tratamiento. Por lo tanto, si el tratamiento no lo lleva en tiempo y forma, toda esa mejoría, ¿sí?, puede detenerse y volver todo el tratamiento hacia atrás, y que también a veces podemos generarle que haya una recidiva o que no se cure, ¿sí?, no genere un cumplimiento del tratamiento, hace de que esta tuberculosis no se pueda, ¿sí?, curar, ¿sí?, con el cumplimiento del tratamiento, y que eso puede volver a surgirle. Esto todo parte de la educación y de enseñarle cómo debe tomarlo, y que son efectos colaterales que van a estar presentes y que de alguna manera se pueden
contrarrestar con otros medicamentos, ¿sí? Si está nauseoso, que tome Reliberan. Sí, lo que puede pasar, bueno, acá me pregunta qué pasa con la resistencia de los antibióticos. Bueno, cuando el paciente ya hospitalizado, obviamente el primer tiempo va a recibir tratamiento farmacológico hospitalizado. Ese esquema que se le indica, no hay una mejoría, que puede ser por alguna resistencia, a veces hay medicamentos que no responden. Bueno, existen otros esquemas, ¿sí? Que a veces son mucho más costosos. El esquema que yo le mostré hoy es un esquema que es el estándar, entonces está permitido en todo tipo de paciente. Después existen otros esquemas que son más costosos, que bueno, eso va a depender a veces también de qué cobertura social tiene.